que tienen hoy su continuidad con la presencia de un investigador en el campo de la neurociencia, Alberto Ferruz Gamero, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el ámbito de la neurociencia, donde junto con algunos otros, pero desde todo los puntos de vista biométrico incluido, la neurociencia ha sufrido un desarrollo increíble en los últimos, digamos, 30 años. Y es lógico que así sea porque son de los ámbitos límites de la frontera del conocimiento. Uno sería el origen del universo, el origen de la vida, el otro es el dualismo mente-cerebro, o sistema nervioso mental y pensamiento, o conciencia y sus sustratos neurobiológicos. Nuestro invitado de hoy viene con un background, con unos conocimientos enormes en la materia, porque especialmente su equipo trabaja en el descubrimiento, en el conocimiento de los sustratos neurobiológicos de la degeneración neuronal o de la plasticidad neuronal, del desarrollo, qué es lo que ocurre dentro de la célula de la neurona, para que en su superficie se emerjan o no sinapsis, cuáles son los determinantes genéticos que influyen en ello, y la relación de los estímulos, en definitiva de la función, en este caso estímulos sensoriales en insectos, como tienen que ver con la plasticidad sináptica. Son terrenos de muchísimo interés y de grandes posibilidades de extrapolación futura a otros niveles de la escala animal, incluido el hombre. Es decir, en fin, yo lo presento como por encargo de nuestro amigo Nicolás de la Rosa. Hace 1000 años que no hago farmacología básica, pero puedo decir desde la farmacología clínica que los terrenos en los que trabaja Alberto Ferruz tienen un protagonismo, una vigencia y un futuro enorme, porque no en balde abundan en este ámbito de conocer qué es lo que ocurre para que pensemos un poco. Vamos a ver. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tus amables palabras, y sin duda alguna debo comenzar por agradecer al programa de las presencias científicas en la universidad la buena idea que han tenido en no en traerme a mí, sino en crear precisamente este programa. Y digo buena idea porque es un reflejo más de algo que es necesario decir en voz alta, y es que la ciencia también es cultura, o si se dice de otra forma, la cultura sin ciencia no es cultura completa. Y hoy vamos a hablar precisamente de el órgano en nuestro cuerpo que produce esa cultura. Es este. Esto es el cerebro, tal como lo tenemos más o menos dentro de nuestras cabezas todos los que estamos en esta sala y todos los seres humanos que pueblan la Tierra. Es una estructura que, cuando se hace referencia a ello, es muy frecuente utilizar datos numéricos cuyo destino no es otro que abrumar a la audiencia. Por ejemplo, podríamos decir que si quisiéramos contar el número de contactos entre estas células, las sinapsis que hay en este órgano, y lo hiciéramos a un ritmo de 1 por segundo, un ser humano tardaría 32 millones de años en completar la tarea. Eso abruma, pero no explica nada. Entonces, lo que creo que es más productivo, más didáctico, es, para empezar, explicar cómo es posible que nuestra especie tenga este órgano tan complejo. Un órgano tan complejo que, cuando se compara con otros temas de la ciencia, con frecuencia es posible que hayan oído afirmaciones tales como: los grandes retos de la ciencia ya están resueltos. Bueno, pues queda el más importante, que es este. Una teoría general del cerebro no existe todavía. Dicho esto, cualquier orador que les hable sobre esta estructura y cómo funciona debe empezar con una nota de humildad, y es que casi con toda seguridad
la mayor parte de las preguntas que todos tenemos en la cabeza sobre cómo funciona este órgano y las consecuencias de su actividad, probablemente no se pueda responder aún. De modo que, si al final tienen ustedes alguna pregunta de esas verdaderamente candentes, no les extrañe si mi respuesta inicial es: no tenemos una respuesta aún, pero lo poco que se sabe es esto, aquello, lo que sea. De modo que vamos como digo, a empezar pasando un fugaz viaje sobre lo más importante que ha sucedido en la Tierra, y es en el planeta, y es la aparición de la vida, y la evolución que ha tenido lugar hasta que ha aparecido una especie que tiene este órgano en su cráneo. Ese fugaz viaje comienza prácticamente cuando la corteza del planeta se enfrió lo suficiente como para soportar la actividad química que derivó en la creación de las primeras estructuras a las cuales se puede afirmar que son vivas. Eso sucedió aproximadamente en esta fecha, hace unos 3.500 millones de años. Bien, lo más importante de este gráfico es tomar conciencia de que desde este momento hasta este momento ha habido literalmente todo el tiempo del mundo para hacer todos los experimentos químicos imaginables. Y por eso no debe sorprendernos, por ejemplo, que moléculas como el neuropéptido Y, que se utiliza en el ser humano, entre otras cosas, para transmitir las señales de dolor, ese producto químico existe en las medusas. Los canales iónicos que permiten que las membranas de las células en el sistema nervioso mantengan un gradiente potencial eléctrico y por tanto sean excitables, esos canales existían ya en estas estructuras, en las bacterias. De modo que lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es una serie enormemente larga de oportunidades para combinar y jugar con estos elementos químicos que existían. Y en eso ha consistido el aumento de complejidad en estos organismos que han ido evolucionando durante este tiempo. Otro hecho importante en esta imagen es el que corresponde aquí, aproximadamente hace unos menos 600 millones de años. Coloquialmente se le conoce por el nombre de la explosión del Cámbrico. Se le presenta como un momento en el tiempo donde aparecieron muchas formas distintas en cuanto a su estructura. Eso no es exactamente correcto. Lo que sí apareció aquí fue por primera vez una estructura, el exoesqueleto, que nos permitió recoger el registro fósil hoy. Y por lo tanto tenemos una evidencia directa de cómo eran esas formas. Pero anteriores a la formación de ese exoesqueleto, durante todo este tiempo, tuvieron que aparecer formas intermedias multicelulares, pero que no nos ofrecen hoy un registro fósil directo. De tal forma que la aparición de esta aparentemente súbita en realidad es gradual, como todo lo que ha sucedido en la evolución. Bien, sigamos con nuestra historia. Un cerebro como tal no es otra cosa que un acúmulo de al menos 3 tipos de células neuronales. Células sensoriales, que transmiten al interior del cuerpo sensaciones que existen en el mundo externo, luz, sonidos, productos químicos en general. Otro tipo de células que surgen desde el interior del cuerpo hacia los músculos para que ese organismo consiga moverse. Y otro tercer tipo, que son neuronas que conectan estas dos entre sí, las interneuronas. Esos son los 3 tipos básicos de células. Y cuando su número alcanza un cierto número, le empezamos a llamar primero ganglio, y finalmente, en un organismo como este, que vive hoy, es un gusano plano, platelminto, pero son antiquísimos, esta estructura de aquí ya se les conviene, y es un acuerdo prácticamente, un convenio, de llamar a esto el primer cerebro. Pero en realidad, como dije antes, es un proceso gradual. Una cosa curiosa es que el cerebro está siempre en la parte delantera del cuerpo. Eso tiene una explicación sencillísima. Cuando los primeros organismos con estructura bilateral empezaron a aparecer, se desarrollaron, naturalmente se tienen que mover. Se mueven en una dirección. Siempre el frente de avance de ese organismo, ese es el lugar donde se van a ir acumulando, progresando, aumentando el número de células, hasta alcanzar un número tal que por convenio le llamamos cerebro. Y el platelminto es el primer caso donde los histólogos convienen en llamar a esto un cerebro.
No encontrarán ningún organismo bilateral donde el cerebro esté o en el centro o mucho menos en el extremo posterior al cuerpo. Bueno, lleguemos a nuestros ancestros directos de la especie Homo sapiens. Ya por los años 70 a este grupo de gente se le ocurrió hacer una comparación entre dos valores importantes. Uno, el logaritmo del peso del cuerpo del individuo, y el otro, el logaritmo del volumen del cráneo como estimación del volumen que debería tener el cerebro que lo albergaba. Y haciendo esa comparación entre, por ejemplo, chimpancés pigmeos, chimpancés más grandes, orangutanes y gorilas, obviamente la relación es lineal y el valor de esta pendiente tiene este punto, 0,34. Eso lo que quiere decir, en otro lenguaje más general, es que cuanto más grande es el cuerpo, más grande es el cerebro. Y esa relación tiene este valor, 0,34. Bien. El mismo procedimiento, utilizando ahora los cráneos de fósiles de una de las especies más ancestrales del Homo sapiens, los australopithecidos, la relación sigue siendo con el mismo valor de esta pendiente, 0,33. De nuevo se cumple lo mismo que se veía entre estos grupos de monos que antes he mencionado. Sin embargo, decían entonces, si la correlación se hace entre los australopithecidos, el Homo habilis, el erectus y finalmente el Homo sapiens, esta pendiente ahora tiene un valor enormemente alto, 5 veces más grande. Esa observación dio pie a una interpretación sesgada y sobre todo condicionada por tratar de acoplar afirmaciones, sobre todo religiosas, sobre el origen divino de la especie humana. Y la tesis que pretendía resolver el asunto estaba clara. Si bien es cierto que el hombre actual desciende de estas otras criaturas, hay un linaje especial, algo sucedió, lo divino lo puso aquí y construyó un linaje especial que inexorablemente acaba aquí, en nuestra especie, en el Homo sapiens. Bueno, esa idea tuvo su jarro de agua fría, porque conforme aumentaban los registros y las clasificaciones de esos fósiles, tan solo hace 4 o 3 millones de años, antes de ayer, como que dice en términos evolutivos, en el planeta Tierra coexistían hasta 8, por lo menos 8 especies distintas, todas ellas en un camino hacia la hominización. Durante los últimos 1,5 millones, sobre todo los últimos 100.000 años, que es literalmente un suspiro, geológicamente hablando, este número de especies se redujo hasta a la única que hay hoy, Homo sapiens. Este fenómeno de primero expansión, diversificación de especies y luego reducción hasta una o incluso ninguna, es absolutamente general de todos los grupos de especies, ya se hable de trilobites, de peces óseos, de cacelas, de lo que usted quiera. De modo que este fenómeno, la gran familia de los homínidos, no ha sido una excepción. Y eso explica hoy por qué hay una sola especie en lugar de haber 3, 4 o 3. Lo que no se explica es qué va a ocurrir en el tiempo después de este fenómeno de reducción del número de especies. Pero ya tocaremos ese instante, ese asunto electoral. Ese proceso, durante los últimos prácticamente 3-4 millones de años, ha ido parejo a evidencias de uso de tecnología de esos individuos. Y los antropólogos comparativos hablan de 4 modos. El modo 1, que es el uso de estos fragmentos de piedras rotas al azar. El modo 2, que es el uso de fragmentos hechos a propósito, puliendo ya las dos caras. Estos son los aspectos que se supone que tenían los clientes que utilizaban este tipo de tecnología. Finalmente, la creación del modo 3 y el modo 4, esos son los 4 grandes familias de tipos de usos tecnológicos que se pueden registrar en el registro fósil. Llama la atención que el tiempo que transcurrió para pasar del modo 1 al modo 2, o del modo 2 al modo 3, ha sido mucho más largo de lo que ha ocurrido el tiempo necesario para pasar del modo 3 al modo 4. Esto lo que viene a interpretarse es como el uso de esa tecnología no ha seguido una relación lineal con el paso del tiempo, sino exponencial. Y eso lo tenemos ejemplos hoy mismo. Quizá en esta sala no hay gente suficientemente vieja para recordar
cuando aparecieron las primeras calculadoras de mano. Yo sí, la tuve como un regalo preciosísimo cuando acabé el bachiller. Eso hoy es una pieza de museo. De modo que, como digo, el uso de tecnología es exponencial su progreso en el tiempo por el efecto que produce en la historia previa de uso de tecnología. Y la idea subyacente es que quizá ese uso de tecnología también ha repercutido en la velocidad de desarrollo y aumento de tamaño de la masa cerebral. Hoy ya sabemos que la actividad intelectual, unido a la actividad física, aumenta el número de células en el cerebro. En algunas regiones, por lo menos. Tocaremos ese tema también en unos momentos. Bueno, puestos en gráfico, es evidente que el tamaño de ese cerebro, es indicado aquí en rojo, el perfil, ha seguido una relación exponencial durante ese tiempo. Ahora bien, si uno es riguroso con los datos y se fija ahora en los casos individuales de cada una de estas especies, el gráfico nos ofrece un matiz que no es conveniente olvidar. Aquí tienen, por ejemplo, casos concretos de distintas especies codificadas por este color con respecto al tamaño del volumen de esos individuos. Y una cosa que llama la atención, o por lo menos es la que quiero subrayar aquí ahora, es que, por ejemplo, el Homo erectus, el rango de tamaños en su cerebro, en su cráneo por lo menos, es enormemente amplio. Solapa ampliamente con el de este otros cuadrados rojos, que son el Homo sapiens arcaico. Incluso solapa con el hombre moderno actual, los cuadrados azules. De modo que, aunque es cierto que la tendencia general es hacia un aumento, las variaciones para cada uno de estos grupos son tan grandes que solapan ampliamente entre una especie y otra. No se olvide esto. Como no va a ser posible evitar el tema, ya les puntualizo que incluso en nuestra especie hay una diferencia entre la media, el rango de valores entre el cerebro de un macho, permítame usar ese genérico biológico en lugar de hombre o mujer, pero efectivamente hay una diferencia. Ya les adelanto que esto no es otra cosa más que el reflejo de que como media el tamaño del cuerpo, el peso del cuerpo de los machos es más alto que el peso del cuerpo de las hembras. Libre medio sin fugazi. Bien, en esta gráfica de aquí hay de hecho un caso notorio, que es este de aquí, recientemente descubierto, el hombre de Florensis, que realmente es una miniaturización de algo que por todo lo demás hubiera pasado por ser como poco un Homo sapiens arcaico quizá. Y esa es la diferencia que tienen de cráneo entre un caso y otro. Este asunto de la miniaturización no es específico de estas especies humanas, ocurre en todas. Ya por eso les mencionaba antes la importancia que tiene de fijarse en los valores exactos de esos volúmenes. Los cerebros vienen en toda clase de tamaños y formas, pero fíjense como el de un delfín, por ejemplo, es mucho más grande que el de un humano. El de un elefante no cabría aquí. Un elefante, el cerebro pesa 6 kilos. El nuestro, como media, pesa 1,5 kilos. Sin embargo, nadie aquí estará dispuesto a admitir que el elefante tiene propiedades cognitivas 6 veces más grandes o más avanzadas que las del humano. Bien, evidentemente el tamaño, la masa cerebral, no es un buen factor de predicción de cuáles van a ser las propiedades cognitivas. Este es el caso más extraño y escandaloso que puedo presentar. Es un mamífero, es un roedor. Su cerebro pesa 1 miligramo. Sin embargo, el repertorio de actividades que puede mostrar este bichito de aquí es prácticamente indistinguible de una rana, que pesa 5 gramos. Y, como digo, es la reconfirmación de que la masa total cerebral no es un buen predictor sobre las actividades cognitivas. Hoy el énfasis ya se pone no en el número de células, sino en el número de contactos sinápticos y el lugar donde esos contactos tienen lugar para explicar esas diferencias cognitivas cuando las hay. Vamos a centrarnos ya en nuestros antepasados más directos para intentar entender cómo pudo aparecer gradualmente esas propiedades de aprendizaje, sobre todo en la especie humana. Esto que tiene aquí es una escena de chimpancés actuales. Como es obvio, este macho más viejo está rompiendo nueces con una piedra, uso de tecnología. Pero lo más importante que está ocurriendo en esta escena
está en los ojos de este jovencito con este otro no tan jovencito. Están mirando atentamente qué está sucediendo ahí. Y hoy ya podemos decir algo de lo que muy probablemente está sucediendo en los cerebros de este individuo y de este, que no están utilizando la tecnología que está utilizando este individuo, pero están viendo cómo lo hace. Y es lo siguiente. Hay un tipo de células en el cerebro, o al menos una propiedad de las células en las cuales se registran, que les confiere el nombre genérico de células en espejo. ¿Por qué se le llama así? Bien, por lo siguiente. El experimento que llevó a descubrir este fenómeno de la célula en espejo es el siguiente. Hay un electrodo puesto en una célula, en un determinado lugar, en el cerebro de este mono. Y este mono, el investigador le ofrece una de estas golosinas que le gusta tanto. El mono hace el ejercicio de alcanzarla y comérsela. En ese momento, esta célula dispara muchísimo. Decimos que esa célula se está utilizando en la tarea de coger este alimento y comérselo. Sin mover el electrodo de esa célula, registrando en la misma célula, ahora la operación la hace el investigador con su mano, recogiendo y comiéndosela el investigador. No me pregunten a qué sabe, pues será rayos. Pero eso es el hecho que está haciendo el investigador. El mono está viendo la acción y la actividad se dispara en esa misma célula, sin que el mono esté participando en esa actividad. Es más, si esta acción, en vez de hacerla con la mano del investigador, la hace con un brazo mecánico, que se mueve como se mueven los brazos mecánicos, la actividad aquí es prácticamente inexistente. Se dice entonces que estas células están reproduciendo en el cerebro de este mono una acción en la cual el mono no está participando. Cabe por tanto suponer que lo que ocurría en esta escena es que en estos cerebros se está reproduciendo prácticamente la misma actividad de aquel en el que la está haciendo. Eso se llama aprendizaje por mimetismo. Si piensan que esto es una propiedad única de los monos o de los, quizás de nuestros ancestros, incluso los pulpos pueden hacer esta operación. El experimento es precioso. En una jaula de cristal, dividida por otra pared de cristal, un pulpo recibe una pelotita de colores, se espera que haga un cierto tipo de actividades y entonces recibe un premio. Mejillón, que se lo compra. El pulpo de al lado no recibe nada, ni nada por el estilo, pero está viendo. Acto seguido, al pulpo virgen, pulpo que no se le ha tocado nada, se le ofrece esa misma pelotita. Inmediatamente reproduce la misma actividad que vio que en su vecino seguía de un premio, sin haber tenido ningún entrenamiento. Eso es un claro indicio de un aprendizaje por mimetismo, simplemente por ver lo que está sucediendo. Y probablemente esta reproducción, esta representación que sucede en este cerebro es una forma de aprendizaje sin participar directamente. Esto podría explicar sin duda la expansión tan rápida que los usos tecnológicos pueden tener entre grupos de individuos. Pero para que esos grupos de individuos tengan esa transmisión por mimetismo, tienen que estar juntos. Y de nuevo aquí, la escena con los mismos chimpancés es extraordinariamente ilustrativa. Porque resulta que estos chimpancés, cuando hacen ese tipo de operaciones, adoptan la costumbre de ir a un lugar determinado a hacer esa misma operación día tras día. Se crea, por ejemplo, esta piedra donde todos estos agujeritos son de usos repetidos de esa misma actividad. Y por tanto se empiezan a crear los primeros vínculos sociales, una especie de concierto de actividades que requieren concurrir varios individuos a un mismo lugar. Este es el nacimiento, se interpreta, los antropólogos así lo hacen, de la cultura y de la transmisión rápida de conocimientos por el procedimiento de juntarse a un lugar donde uno o muy pocos hacen una determinada tarea que es aprendida por todos los miembros que asisten a esa actividad. Bien. Otra de las cosas que ha sucedido durante esa revolución, y esta bastante recientemente, ha sido una expansión, si aquí se compara en azul el perfil de un cerebro de un Homo erectus con el de Sapiens actual, en rojo, ha habido una expansión particularmente notoria en la zona parietal y en las zonas frontotemporales. Eso es importante porque en esas regiones precisamente de acá, hoy sabemos que son regiones necesarias para que el individuo pueda usar y construir metáforas. Y la metáfora es una construcción importante para la generación de pensamiento simbólico y de transmisión de conceptos.
Por lo tanto, es razonable pensar, o ese es el estado actual de la interpretación, que la aparición de el desarrollo de este tipo de estructuras permitió ese paso tan importante como es la capacidad de empezar a utilizar conceptos y pensamientos simbólicos. Seguimos nuestro viaje y una vez acabado este fugaz paseo por la historia evolutiva de nuestra especie, que se llama la filogenia, ahora vamos a entrar unos instantes en el desarrollo del individuo de nuestra especie, la ontogénesis. En los 9 meses que dura la gestación en los seres humanos, además de haber construido un cerebro más grande de lo que le corresponde para su propio peso, esta es la excepción si se quiere, o lo llamativo, además hay otra peculiaridad en el crecimiento. Es que la parte más anterior de este tubo, que comienza siendo un tubo, esta zona más anterior, crece excesivamente en comparación con las regiones inmediatamente posteriores. El color aquí codificado es el amarillo por esta zona, que va a dar lugar a lo que genéricamente llamamos la corteza. Por lo tanto, es comprensible que se le preste especial atención a la estructura, a la función de esta zona del cerebro, coloreada aquí en amarillo, y que llamamos corteza. A veces se encuentran ustedes algunas afirmaciones tales como la corteza humana es lo que nos hace humanos. Bueno, sí, pero no, porque esta corteza por sí sola no haría nada de humano, sería un trozo de tejido nervioso sin mayor importancia. Pero es cierto que tiene una presencia en el cerebro total notoria. Esa corteza tiene, entre otras cosas, una peculiar organización en estratos. En total se pueden contar 6, que son olas de generación de células que se van creando durante esos 9 meses de gestación y que se crean precisamente desde la zona más profunda a la más superficial. Desgraciadamente, el nombre que se le ha dado desde que se conoció es el reverso del cómo se forma. Es decir, habría que decir que primero se forma la capa 6 y finalmente la capa 1. Esto es simplemente una de esas incongruencias de nomenclatura, pero lo que sí es importante reconocer es que esos estratos de los cuales componen esa corteza son cada uno de ellos lugares específicos a donde tienen que llegar a conectar células de distintas partes del sistema nervioso o del cuerpo. Por ejemplo, los dígitos de la mano tienen que llegar aquí, a la capa 4. Aquí a la capa 6 viene del tálamo, aquí a la capa 5 de los ganglios basales, y así sucesivamente. Quiero dar énfasis a este asunto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que a fulanito se le ha hecho un trasplante de mano y le ha encajado perfectamente, ya casi la usa normal. Bueno, lo que se le estaba pidiendo a ese organismo es que reprodujese la conexión fina hasta el estrato correspondiente a la corteza, en este caso. Claro, eso es impensable, eso no pasa. De modo que a veces hay que andarse con cuidado en la interpretación de cómo de exitoso fue este trasplante. Es sorprendente que tenga ahora una mano y que pueda coger un vaso, pero no le piden que toque el piano, por ejemplo. Y otros muchos ejemplos que se pueden hacer. Sigamos con esta historia, porque el asunto de las capas, cuando se hace un análisis comparado, nos permite ver en su contexto evolutivo qué es lo que ha significado eso. Si se compara, por ejemplo, la estructura de la corteza, por muy elemental que sea en los reptiles, comparado con los humanos, lo que se observa es un aumento progresivo del número de estratos. Y eso se dio cuenta este señor, Marín Padilla, y llegó a proponer que el aumento progresivo del número de capas con el aumento progresivo de la estructura de la corteza en realidad es el resultado o el sustrato sobre el cual se construye el aumento de propiedades cognitivas de estos cerebros. Y eso es razonable. Quizá haya algún aficionado a la ciencia ficción y aquí le pueda encajar, proponer que nuestros descendientes tendrán 7 capas en la corteza. Evidentemente habrá descendientes de los Homo sapiens, ellos no se llamarán a sí mismos Homo sapiens, pero también hay que dar por supuesto de que habrá descendientes, porque deben ustedes saber que el 90% de las especies que alguna vez existieron sobre la Tierra están extintas, ya no existen. Por lo tanto, no hay por qué suponer que la familia de los homínidos va a continuar. Si continúa, es posible que adquieran una 7ª capa y desde luego entonces no se reconocerá como sapio.
faltaría más. Bien, en el desarrollo de estos individuos de la especie que hoy por la Tierra tiene más influencia sobre todo el planeta, hay un desarrollo en el cerebro que tiene algunos aspectos que merece la pena puntualizar. Este es un niño muy joven, este es un adulto, llamamos maduro. Y es evidente, para empezar, que este estado de corrugación de la corteza está más desarrollado en las partes más posteriores y mucho menos en las zonas más anteriores. Es decir, hay un progreso postero-anterior de la maduración del cerebro en el transcurso desde la infancia, la niñez, hasta la zona adulta. Eso tiene importancia por dos razones. Primero, porque estas zonas fueron las más antiguas en aparecer en la evolución de la especie humana. Y segundo, porque aquí, en las zonas frontales y frontotemporales, o prefrontales también, radican funciones tales como evaluar las consecuencias de un acto antes de hacerlo. Naturalmente, ahora comprenderán por qué a los niños no se les da carnet de conducir, por ejemplo. Porque literalmente no tienen la estructura cerebral apropiada para evaluar consecuencias de actos que todavía no han hecho. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa queriendo dormir y el vecino tiene la música muy alta, me entran ganas de ir y matarlo. Pero si tengo el desarrollo conveniente, no lo hago, porque evalúo las consecuencias de esto. Pero los niños, cuando van jugando con una pelota y se les cruza en la calle, van directos a por la pelota. No evalúan las consecuencias de lo que puede suceder. Y por eso hay que llevarlos de la mano, entre otras muchas cosas. A los niños no, pero a partir de los 12 o 13 años, en algunos países sí les dan un fusil con ese cerebro o poco menos que este cerebro. Y pasa lo que pasa, ¿no? Durante ese tiempo, el cerebro triplica su peso, fundamentalmente por la creación de nuevos contactos, el crecimiento de las ramas de las células que hay, no tanto en el aumento del número de células. El tiempo que tarda en alcanzar esa madurez viene a ser del orden de 16 o 18 años. No es una cosa de los 2 o 3 primeros años. Se tarda todo ese tiempo en alcanzar el valor máximo. A partir del cual hay una especie de meseta ligeramente descendiente hacia las edades ya verdaderamente seniles, alrededor de los 80 y tantos años. De nuevo verán que los histogramas azules son más altos que los rojos, en ese prevenido no es más y menos que el reflejo de que en los machos suele haber un cuerpo más grande que el de las hembras. Pero durante esos años, por ejemplo, los 7 primeros años de vida, sucede otra cosa muy importante. Y es que el desarrollo del cerebro tiene ventanas, es decir, hay momentos en los que la estructura transitoria del cerebro es adecuada para recibir cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, el aprendizaje de un lenguaje. Esa ventana se abre aproximadamente a medio año de vida y se cierra. Esto quiere decir que si en este espacio de tiempo este individuo recibe los estímulos del lenguaje, aprenderá ese lenguaje muy bien. Pero si lo quiere hacer después, será mucho más difícil. Si ustedes saben una segunda lengua, sabrán de lo que estoy hablando. Yo digo que sé inglés, pero obviamente no sé el inglés que sabría si lo hubiera aprendido en este periodo de tiempo. ¿Eso es importante? Bueno, puedo dar conferencias, sí, pero no me pidan que me suba a un escenario a recitar a Shakespeare, aunque sepa el texto de memoria. ¿Ve las diferencias entre hacerlo adecuadamente en su momento o no? Y aquí hay cosas muy importantes, como por ejemplo las relaciones sociales con los niños. Habrán oído el argumento de decir, no, al niño hay que mandarlo a la guardería en cuanto nace, porque así tiene desde el primer momento una estimulación temprana y una actividad. Es inútil, su cerebro no está preparado para eso. No es perjudicial, por eso no ocurre nada grave, pero el argumento de que hay que enviarlo para eso es un error. Y eso es lo que es importante conocer. ¿Cuáles son los argumentos científicos que soportan una determinada acción? De modo que, en este caso concreto, las relaciones sociales deberían empezar a partir de los 3 años. Antes no sirve de mucho. Y qué decir tiene que de esos programas que hubo, sobre todo allá por los años 70, de la llamada estimulación precoz, vamos a enseñarle a los niños matemáticas desde el año 1 al año 2. Es inútil. De
el manejo de símbolos comienza aquí. Símbolos, cantidades relativas a partir de aquí, ¿no? Que no sirve de nada hacerlo aquí delante. Este tipo de conocimientos es vergonzosamente escaso. Prácticamente esta diapositiva resume todo lo que se sabe hoy. Sin embargo, debería aumentarse el conocimiento aquí y sobre todo debería aplicarse a los sistemas pedagógicos. Pero sobre eso vamos a tratar también dentro de unos sistemas. En el cerebro hay especialización. Por ejemplo, cuando oímos una palabra determinada, una palabra perro, por ejemplo, son estas regiones del cerebro las que primordialmente se activan. El consumo de energía es más alto y esto nos indica que estas células están siendo particularmente activas en este momento. No son las únicas. Estas zonas son, por ejemplo, necesarias cuando vemos esa palabra escrita. Y así, con el pensar, por ejemplo, en esa palabra o pronunciarla nosotros con nuestra boca. Esto no quiere decir que esto es lo que ve, esto es lo que habla o esto es lo que oye. Hace falta el cerebro entero. Pero estas son regiones donde la actividad es particularmente alta, que no es lo mismo que decir que solo esto oye. Bien, sigamos. A su vez, las tareas pueden tener una especialización según el modo de esa tarea. Por ejemplo, aprender una lengua nueva, cuando uno es un experto o un principiante, hace falta el cerebro entero. Pero estas son regiones donde la actividad es particularmente alta, que no es lo mismo que decir que solo esto oye. Bien, sigamos. A su vez, las tareas pueden tener una especialización según el modo de esa tarea. Por ejemplo, aprender una lengua nueva, cuando uno es un experto o un principiante, requiere una actividad alta en las zonas prefrontales, ciertamente en las zonas que procesan sonidos, porque hacemos el esfuerzo de tratar de entender lo que significa este sonido de esta palabra que nos están diciendo. Pero cuando ya somos expertos en esa tarea, otras regiones distintas toman el mando en el tipo de actividad que se está haciendo y naturalmente con una intensidad más baja. En lenguaje coloquial, habrán quizá oído esta expresión: uy, esto lo tengo ya chupado, no me cuesta esfuerzo. Esta es la visualización activa en el cerebro de esa fase. De modo que esa especialización regional tiene a su vez una modulación según, en este caso, el nivel de complejidad de esa tarea. A su vez, en el cerebro hay un orden en las conexiones, de tal forma que no es el caso de que se manden conexiones en determinado lugar y luego allí, de alguna forma misteriosa, la información se crea y se conduce a determinada región. No, en cierto orden. Por ejemplo, en la retina, las células en posición más nasal o las en posición más temporal proyectan en el tectum las temporales en la zona anterior y las nasales en la zona posterior. Lo mismo sucede en los ratones con los pelillos del bigote, en varias estaciones a través de él. Ese orden es algo que ve, eso es un dato. Y la pregunta siguiente es: ¿tiene esto consecuencias funcionales si cambiásemos ese orden? Vamos a verlo. Este fue un experimento genial de Roger Sperry que le valió el premio Nobel. Bueno, esto hay más cosas, claro. El experimento es el siguiente. A una rana se le corta la retina y se le gira 180 grados. Se le vuelve a implantar y las células regeneran. Porque no, regeneran según su identidad. Decíamos antes que la deposición más nasal iba a la zona posterior y las temporales a la zona anterior. Eso sigue sucediendo en estas células, pero ahora llamémosle malvado investigador, la ha girado 180 grados. Bien, van a sus sitios según su identidad y la cuestión ahora es: ¿y cómo ve el mundo esta rana? Al contrario de los cuentos de niños, las ranas no hablan, y aunque le des un beso. Pero a la rana se le puede preguntar esa misma pregunta, ¿cómo ve el mundo?, de una forma indirecta. Es decir, las ranas tienen hambre en algún momento. Se le enseña su alimento preferido, una mosca, en esta posición, arriba. Observación: la rana lanza la lengua, suponemos que para cazar, con un error de 180 grados. Es evidente que esta rana estaba viendo esta mosca aquí. Luego, alterar la posición relativa, en este caso de la retina, ha cambiado nada menos que la representación del mundo dentro del cerebro de esta rana.
Y el asunto conceptual es importante, porque a fin de cuentas lo que venimos a decir es que en el cerebro de todo organismo hay una representación del mundo. Y lo único que hace falta es que esa representación sea coherente a lo largo de los distintos escalones de proyección del individuo y que sea coherente con el comportamiento que ese individuo hace con respecto al mundo. Podría ser de otra forma, es decir, nosotros vemos las flores de un color muy distinto de como lo ven los insectos, supongo que las ranas también lo verán de otra forma distinta, pero con tal de que haya coherencia dentro de este sistema y su relación con el mundo exterior, el sistema sobrevivirá, se reproducirá y evolucionará. Si esa coherencia se interrumpe, como en el caso de la rotación, esta rana se habría muerto de hambre porque no cazaría nunca y desaparecería. Más asuntos importantes donde de nuevo el malvado investigador introduce su mano. Este es una cría de búho y tienen una representación del mundo en una modalidad acústica, de la forma que saben muy bien si un sonido viene de aquí o viene de allá, y naturalmente tiene que tener también una representación tridimensional del mundo en modalidad visual y saber que si yo al ratoncito rascar por allí se va a lanzar en esa dirección y al final tendrá que verlo y cazarlo. Bien, el malvado investigador lo que hace es colocarle unas gafas a este búho, construidas con prismas verticales que giran el mundo visual 30 grados a la izquierda. Y entonces el búho está viendo el mundo 30 grados a la derecha con respecto a cómo oye el mundo. Y la sorpresa, esto es lo más genial de todo el experimento, es que este búho transforma la representación tridimensional del mundo en modalidad acústica 30 grados a la derecha, de forma que haga coincidir la representación visual con la acústica, sin haber tocado para nada el cerebro ni las zonas acústicas de este bichito. Bueno, el experimento es sorprendente porque nos demuestra dos cosas. Primero, que se pueden introducir en el cerebro esos tipos de cambios drásticos. Y segundo, que aparentemente la modalidad visual impone un cambio a la modalidad acústica. El por qué es así esa dominancia no lo sabe nadie. Pero el hecho es que el resultado de que tenga que ocurrir eso nos muestra a su vez otro aspecto muy importante de la biología del cerebro. Es que los cerebros son máquinas de buscar coherencia. Cuando algo no es coherente, se cambia algo en la estructura y en la forma de interpretar las sensaciones para que el resultado final, de forma que el resultado final sea coherente. Se puede elucubrar más de cómo se hace esta operación. La respuesta es que no se sabe mucho, salvo constatar el hecho de que efectivamente los cerebros construyen la coherencia. Por eso a veces nos equivocamos tanto al interpretar algunas imágenes, por ejemplo, no ver un león camuflado. Estamos viendo el león, pero no lo reconocemos, porque estamos aplicando una regla de coherencia del paisaje que se nos regala. Claro, si no lo detectamos a tiempo, el león nos come. Y se acabó la evolución para ese individuo. No todos los cerebros son iguales, eso es evidente. Y se hace con frecuencia este abuso de esta información, de este hecho. Pero veamos entonces los hechos en sí. Estos son 5 individuos distintos que están haciendo exactamente la misma tarea. Con el dedo corazón de la mano izquierda están golpeando encima de la mesa. Pam, 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 pam. Y esta es la zona de las cortezas motoras correspondientes que se están activando. Están en el lado derecho porque la representación hace un quiasma, una cruce, de tal forma que la parte izquierda del cuerpo se representa el lado derecho del cerebro. Y como ven, las zonas que se activan son distintas. Como son distintas las huellas dactilares de un individuo a otro, o el color del iris del ojo, no son reproducciones clónicas uno del otro, pero sí se puede decir que, grosso modo, esta es la zona motora de cada uno de estos cerebros en lo que representa para este dígito de esta mano del lado izquierdo. De modo que este grado de variabilidad yo lo clasificaría en el mismo rango de grados de variabilidad que tiene cualquier otro parámetro que podamos asignar al individuo, ya sean huellas, color del iris o la cantidad de pelo que tienen algunos, por poner algunos ejemplos.
No obstante, es evidente que las sensaciones, por muy sutiles que sean, y aquí estamos hablando de sentir el suave roce de un cepillo sobre la mano izquierda, están muy localizadas en regiones muy pequeñas. Es decir, el grado de resolución que tiene el cerebro es muy pequeño, muy estrecho, con respecto, como se decir, un grado de resolución muy alto, para el tipo de sensaciones que se están haciendo. Y aquí vemos uno de los actos muy sutiles, mecánicos, que lógicamente ilumina una región muy pequeña en la corteza correspondiente a esa mano izquierda. No solamente sensaciones físicas, sino sensaciones emocionales. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que se solía decir que, bueno, se podrá mapear la actividad en el cerebro, pero las emociones nunca se podrán reproducir en el cerebro. Este cerebro está alegre. Y podríamos tener otras representaciones de un cerebro triste. De forma que ya no es necesario verle la cara al individuo o verle su comportamiento. Es tan solo necesario ver dónde hay una actividad especialmente alta en su cerebro. Como no podía ser de otra forma, hay diferencias en la forma de funcionar de un cerebro macho y un cerebro hembra. Veamos los datos más significativos. Son individuos muy jóvenes, no hablan, de modo que se les interpreta su actividad por el tiempo que entran en contacto con, en este caso, un coche blanco y una pelota. Lo que aquí se observa es que los machos pasan mucho tiempo tanto con el coche como con la pelota. En las hembras eso hace que se atrae como. Siguiente dato. Si las opciones entre una sartén y una muñeca, a los machos la muñeca un poco más, pero desde luego la sartén poco. A las hembras, sin embargo, bastante de ambas. Claro, no me pregunten por qué una sartén, eso ya es este investigador, es una investigadora, por cierto, le dio por usar eso. Y como pseudocontrol se puede utilizar un perro de peluche y un libro de colores. Y ambos les gustan mucho, el libro de colores y el perro de peluche poco, pero vamos, no hay grandes diferencias entre machos y hembras. En este punto, lo normal es que alguien en la audiencia diga, sí, claro, pero seguro que estos niños tuvieron una educación, aunque fuera muy temprana, donde el sexismo ya estaba implícito en la familia, porque papá era el que venía tarde y mamá era el que se ocupaba de hacer todas estas cosas de las tareas domésticas en casa. Pues no, son monos. Y claro, aquí ya no valen los argumentos. No hay una explicación del por qué. Es el hecho de que los monos machos les gustan más los coches y las pelotas, y a las monas les gustan más las muñecas. Sartenes, al parecer. De modo que esto es lo que nos parece. Tampoco se sabe que las monas cocinan, pero yo tengo la opinión de que las monas les gustan la sartén porque es la herramienta ideal para golpear al macho. Pero ya veremos a ver. Bien, el caso es que este es un hecho y hay que afrontarlo. Y lo único que nos demuestra es que la estructura, y en este caso la manifestación funcional, de un cerebro macho y un cerebro hembra tiene ligeras diferencias. Y nadie debe asustarse por eso. A fin de cuentas, partimos ya de una diferencia cromosómica. Como no habría de haber diferencias en esta estructura. Donde sí hay diferencias y donde el asunto ya tiene connotaciones sociales evidentes es en este tipo de experimentos. Aquí ya son ratas. Pero machos y hembras se han separado en dos grupos. Unos que crecen en un ambiente rico desde el punto de vista sensorial, hay muchos estímulos diversos, luces, colores, sonidos, objetos a los que tocar, y otros que crecen en un ambiente empobrecido en diversidad de sensaciones. Y lo que se observa, contando el número de axones que pasan por la zona que se llama el cuerpo calloso, es que mientras los machos son más o menos inmunes a las diferencias ambientales en lo que a eso respecta, las hembras son muy sensibles. En el sentido de que en un ambiente rico crecerán, desarrollarán más células, y en un ambiente pobre desarrollarán muchas menos células, que en este caso superarán a los machos, en este caso irán por debajo. Y digo que tiene connotaciones sociales, porque esta información la deberían saber absolutamente todos los padres de familia, uno, y la deberían saber todos los profesores de escuelas primarias. Estos datos tienen más de 20 años, y que se sepa, ningún sistema pedagógico ha prestado la más mínima atención a este tipo de asuntos. Esta es una de las muchas razones en las que parece haber un divorcio entre lo que la ciencia ofrece y lo que la sociedad está dispuesta a
aplicar y usar. Pero aquí tienen una de esas piezas de información esencial. Moraleja, padres de familia, ocúpense de que sus hijas, por lo menos sus hijas, tengan una educación, tengan una exposición, sobre todo lo más temprana posible, a sensaciones lo más diversas posibles, porque irá en su beneficio. A sus hijos los pueden dejar más o menos que se tumben en el sofá. No les va a hacer ni bien ni mal. Diferencias en el número ahora ya de contactos sinápticos medidos están documentadas en centros como el núcleo A4, entre las hembras de mamíferos, dependiendo de su estado en el ciclo estral. Los niveles hormonales cambian veintitantos días de periodicidad y eso cambia el número de sinapsis. De hecho, normalmente es un número más alto en las hembras que en los machos, pero, como digo, está oscilando durante ese periodo, con una oscilación de veintitantos días durante todo este tiempo. Aunque suene sexista, el famoso "me duele la cabeza", como no toca, puede que tenga sus relaciones precisamente aquí, en esos cambios en el número de sinapsis. Es evidente, y todas las hembras lo saben muy bien, que el estado emocional es distinto dependiendo del momento en el ciclo estral. Este es uno de los probables sustratos sinápticos del por qué esas diferencias. En ningún momento, ojo, estoy haciendo juicio de valor, ni mucho, pero hay que reconocer esas diferencias estructurales y funcionales. Bien, y como no, estos dos secciones en dos planos distintos de un cerebro que dicen estar uno y otro enamorado de su novio o novia. El experimento consiste en meterlos en un aparato de escáner, pasarle fotos, donde van introducidas de vez en cuando una foto de su bien amado o de su bien amada. Lo que se registra es qué zona del cerebro se activa particularmente cuando aparece la foto de su bien amado o bien amada. Y lo que se ve, afortunadamente no se puede leer, pero estas dos imágenes corresponden a mujeres y estas dos corresponden a machos, a hombres. Y creo que se explica por sí solo. Hay regiones distintas en el cerebro de una mujer que en el cerebro de un macho ante lo que aparentemente es la misma acción. La emoción que produce al ver una foto de la persona de la cual dice estar enamorado. Y además hay otra diferencia, y es que hay más territorio en el cerebro de una hembra dedicado a eso que en el cerebro de un macho. Las conclusiones las sacan ustedes. Bien, generalidades ya son suficientes, ahora vamos a entrar en algunos de los aspectos más directos. ¿En qué consiste el aprendizaje? El aprendizaje básicamente consiste en la asociación de los estímulos de tal forma que una vez producida la asociación se cambia el comportamiento del alma. Y lo vamos a ver en vivo y en directo. Se ha estudiado en muchos organismos, las abejas, que es el que está aquí, es muy útil para eso, y lo que vamos a ver es una abeja aprendiendo. Lo que va a aprender es asociar un olor con la aparición de un producto que le gusta mucho, azúcar. De modo que, aquí aparece, esta abeja va a recibir un puff de olor, aparecerá como un cuadrado rojo en la imagen, ahora mismo, y acto seguido aparece una varita impregnada en algo que lo toca primero por las antenas y naturalmente le gusta y saca la proboscis. Decimos que en este momento ha tenido su entrenamiento. Lo que va a suceder ahora aquí es que a esta misma abeja le va a aparecer el olor en un cuadrado rojo, pero ahora sí el producto, y mira lo que hace. Inmediatamente extiende la proboscis sin que aparezca el azúcar. Evidentemente decimos que este cambio en el comportamiento es debido a que aquí dentro se ha producido una asociación. La abeja estaba esperando que una vez que se presentó el olor, inmediatamente después apareciese el premio. Bien, pues eso es lo que sucede en nuestros cerebros cuando aprendemos. Hasta el punto disecando este proceso con multitud de experimentos que no voy a entrar en detalle, lo que sí se puede decir es que hay fases distintas durante ese proceso de aprendizaje. Y hoy sabemos, por ejemplo, que es lo que llamamos la memoria de corta duración, que es simplemente cambios en la actividad de la sinapsis, hasta este periodo intermedio que es muy interesante porque es la zona resistente a la anestesia. Es decir, si
recibido justamente el entrenamiento, hubiéramos anestesiado a esta abeja con frío, por ejemplo, la memoria no se hubiera consolidado. Y lo que está sucediendo cuando se anestesia al individuo es que se impide el transporte neuronal a lo largo, desde la sinapsis hasta el cuerpo celular. Más adelante hay otro periodo que requiere más tiempo y se requiere una síntesis de proteínas. De nuevo, si se inhibe la síntesis de proteínas, la memoria no se consolida. De forma que todo este proceso, que es una serie concatenada de submecanismos, está hasta cierto punto conocido, y al conocerlo es posible pensar en diseñar métodos para aumentarlo cuando se ha perdido o aumentarlo a partir de los niveles basales. Ya se empieza a hablar incluso de píldoras de la memoria. Entonces, en definitiva, que van a facilitar la aparición de estos procesos, sobre todo este de acá. De momento, mi recomendación es que no se lo crean del todo, no vayan a comprar esos productos, esperen unos años más hasta que haya algo realmente eficaz. Por el momento, lo único que hay para aprender es estudiar. Tómense la lección como quieran. Esto que estoy hablando de las relaciones que ocurren en esa fase del aprendizaje tiene un sustrato ahora ya subcelular en el cual está sucediendo. Este perfil que estoy perfilando acá es el de lo que se llama una espina dendrítica. Es decir, es una parte de la célula que protruye del perímetro de la célula, y sobre esta espina recibe la conexión, en este caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, más por aquí, y en este caso muchas, lo normal es que sea una, como mucho dos, terminaciones presinápticas. De forma que una sinapsis, el punto de contacto entre las células donde se están hablando, es precisamente un punto como este. Lo vemos en microscopía electrónica como esto, una zona electrodensa. Conocemos la familia de proteínas que hay aquí, aproximadamente 100 proteínas distintas. Hay pequeñas vesículas que contienen neurotransmisor en el elemento presináptico, que alrededor de este punto se fusionan con la membrana, vierten su contenido y son recibidas por los receptores moleculares a estas sustancias en la membrana de la célula postsináptica, y al hacerlo transforman momentáneamente el microambiente de esta zona de la célula postsináptica y generan, entre otras muchas cosas, una corriente que se transmite a lo largo del perímetro de esta célula. Muy brevísimamente resumido, eso es lo que sucede. Aquí lo tienen con mayor detalle aún. Estas son las vesículas, algunas están preparadas, preancladas a la membrana, salvan este espacio intercélulas y activarán aquí en esta otra célula su correspondiente efecto por la unión molecular de ese receptor, de ese ligando, por ejemplo, acetilcoína, con su correspondiente receptor. Aquí tiene otra forma de verlo en otra imagen de criofractura. Esta es la estructura a la cual me estoy refiriendo. Estas son las pequeñas vesículas del elemento presináptico. Verán que hay una estructura, que se ve mejor aquí, que son estas de acá, que existen tanto en el elemento postsináptico como en el elemento presináptico. Estos son mitocondrias. Llama la atención que prácticamente toda la sinapsis se encuentra una mitocondria. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, aquí se consume energía y aquí tienen que fabricarse ATP. Pero además, estas mitocondrias son estructuras, son almacenes de calcio. Tienen que secuestrar inmediatamente el calcio y guardarlo en algún lugar. Y estos son los reservorios de calcio para hacerlo. Y el calcio tiene que ser secuestrado porque, aunque es una señal, es decir, aumenta transitoriamente la concentración de calcio al abrir estos canales en la superficie de esta membrana, aunque eso pasa, ese calcio hay que quitarlo inmediatamente del medio. Porque si sube a partir de cierta concentración o perdura en el tiempo a partir de cierto tiempo, el citoesqueleto colapsa. Por tanto, colapsaría toda esta estructura. Pero además hay otro hecho muy interesante. Cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, pensamos que es un trastorno que le ha producido a la célula. Comienza aquí, en las mitocondrias. Un defecto en el metabolismo mitocondrial conduce muy frecuentemente a un colapso progresivo de sinapsis y, por tanto, a una degeneración de las neuronas. Y como requieren tantas mitocondrias, es por eso que esos defectos metabólicos, donde primero tienen su manifestación, es en el sistema nervioso, no en el muscular, por ejemplo, sino aquí. De modo que muchas enfermedades neurodegenerativas en realidad son enfermedades mitocondriales.
Brevísimamente, porque el tiempo se ha alargado mucho, pero voy a darles un flash de lo que ocurre en un terminal sináptico cuando hay una transmisión sináptica. Es que esa despolarización abre estos canales de calcio, que son sensibles al estado eléctrico de la membrana. El calcio, que es más abundante fuera, fluye dentro, transitoriamente sube la concentración, y la presencia de este calcio aquí hace que estas vesículas se fusionen con la membrana y viertan su contenido al exterior. Hay neurotransmisión. Cuando se aprende, lo que, entre otras cosas, ha sucedido es que ha habido, no voy a entrar en cómo se aprende por la coincidencia de actividad de esta sinapsis con la llegada de un estímulo a lo largo de este axón. Lo que ocurre aquí es que la actividad iónica encargada de contrarrestar la apertura de estos canales, que era una corriente en sentido contrario de potasio, estos canales se han fosforilado y por tanto retrasan su apertura. Al retrasar su apertura, estos pueden estar abiertos más tiempo. La cantidad de calcio que entra aquí es más alta que en esta situación. Y como consecuencia, la cantidad de vesículas que se fusionan y que neurotransmiten es mayor. Esta es la diferencia entre una sinapsis que no ha aprendido y esta que sí ha aprendido. Aprendido significa la concurrencia de estos estímulos de este modo. Naturalmente hay muchos más procesos, los que no voy a tener ahora. Voy a pasar de esto porque si no, aunque era muy bonito, ya se lo puedo imaginar. El número de sinapsis que hay en el cuerpo, en las células, es verdaderamente galáctico. Tan galáctico que incluso si uno se pusiera en la enorme tarea de contarlas en algunas neuronas solo, sería un error estratégico. Porque además ese número cambia. Cambia, por ejemplo, en situaciones, en este caso, de malformaciones congénitas por trisomía 21, por ejemplo. Cambia entre las neuronas de un individuo, de la corteza visual de un individuo que ve y de otro que es ciego. Cambia con la edad, estas son neuronas viejas, lo que se ha perdido sobre todo son sinapsis, no tanto células. Aquello que nos contaban en el colegio de que una noche de juerga equivale a 5.000 neuronas, nadie las ha contado nunca, tranquilos. Lo que sí es cierto es que bajo ciertas condiciones de estrés, de intoxicación o de edad, lo que se pierden son contactos sinápticos. Y además son contactos que se mueven, cambian con una velocidad muy rápida. En este caso hay una visión de un ratón de un mes, y en el transcurso de unas horas la sinapsis se ha retraído. Este es el tema en el que nuestro laboratorio trabaja. Les puedo decir que una sinapsis tarda en construirse o en deconstruirse como mucho 24 horas. Se suele decir que cuando uno asiste, pues eso, a una conferencia, el número de sinapsis, de tal forma que si se eleva la cantidad de ese producto, se puede multiplicar por 2 el número de sinapsis en neuronas identificadas. Incluso se puede hacer en neuronas que sean viejas. Las neuronas, en el caso de Drosophila, son muy viejas porque tienen 50 días de edad. Quizá no lo puedan apreciar muy bien, pero ya les digo que de esta zona que corresponde a esta imagen o de esta zona que corresponde a esta imagen son células, grupos de células que están prácticamente vecinas, pero la intervención genética de subir la cantidad de PI3K solamente se ha hecho en estas de acá, en la zona C, y se puede ver que la ultraestructura de estas células es mucho más saludable en este tipo de células que en estas que son vecinas, aunque ambas tienen la misma edad cronológica, 50 días. El sistema parece además estar conservado en ratones, por lo menos, y en células humanas de neuroblastoma, ¿no? Que hay ciertas esperanzas de que esto se pueda algún día aplicar. Las cosas, sin embargo, se pueden torcer en la vida normal. Cuando uno ve esto, le debe entrar miedo, porque esto es una placa de Alzheimer. Un cerebro que empieza a acumular placas de estas es un cerebro que está en el proceso de convertirse en un cerebro de Alzheimer. Esas zonas en las que suceden este tipo de acúmulos no son generales en todo el cerebro, hay zonas preferenciales, como en el bulbo olfativo, y por eso se empiezan a perder sensaciones olfativas muy temprano en el inicio de una enfermedad como esta. Si alguna vez les dan a oler un café y no lo huelen, no se alarmen, eso pueden ser cambios transitorios, pero si no huelen, por ejemplo, un escape de gas en su casa,
o no huelen el café durante semanas y semanas, a pesar de que se lo ofrecen, deben ir a que les vean, porque algo ciertamente no va del todo bien. No necesariamente tiene que ser Alzheimer, pero es un asunto que hay que vigilar. Este es un cerebro de Alzheimer. Si recuerdan la primera imagen sobre un cerebro normal, observarán que estas zonas frontales y temporales están profundamente degeneradas por comparación a las más posteriores. El que degeneren estas zonas son la causa de que el individuo no pueda formar memorias, el hipocampo es muy importante en esta estructura, y que pierda el reconocimiento, incluso de cosas tales como cómo se llama su mujer, o cómo se llama su hijo. Son estas zonas frontotemporales donde esa identificación tiene lugar, y con esta destrucción es lógico entender por qué se pierden esos conocimientos. Fíjense que las zonas de visión, por ejemplo, están perfectamente normales, no tienen pérdida de visión ninguna, no tienen problemas en el movimiento, el cerebelo está perfecto y otras regiones internas también, pero estas zonas, como digo, son las principalmente afectadas en esos casos. Bueno, ya es suficientemente tarde, ya están suficientemente cansados, ahora es el momento de hacer un experimento con ustedes, si están dispuestos a hacerlo. ¿Alguna oposición? No tengan miedo, no les voy a decir si tienen Alzheimer. Pero voy a aprovechar este experimento para contarles una información que es importante sobre cómo funciona el cerebro. Lo que quiero que hagan es que miren ese punto que hay en la pantalla fijamente. No cambien la visión de ahí. ¿Alguien vio una araña? ¿Todo el mundo? ¿Alguien vio una flor? Enhorabuena. ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Tú no? ¿No? ¿No viste la flor? Bueno, tranquilos, no es grave. Había efectivamente media araña y media flor. Y lo que quiero contarles es lo siguiente. Hay casos drásticos, sobre todo con ataques de epilepsia generalizada, donde la única intervención posible es hacer lo que se llama la transección del cuerpo calloso, que es una zona que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, con miles y miles de axones por ahí. Entonces, ahora el malvado cirujano tiene que abrir, cortar por aquí. Este individuo normalmente ya no tiene esos ataques epilépticos generalizados, hace una vida que llamamos normal. Pero hay algunas diferencias. Lo que tienen que saber es que los dos ojos proyectan sus imágenes tras un quiasma, de forma que lo que entra por el ojo derecho va a la zona visual izquierda y lo mismo en el ojo izquierdo va a la zona visual derecha. ¿Vale? Normalmente el cuerpo calloso, si está normal, le informa a cada hemisferio de lo que ha visto cada una de las dos zonas. Bien. Pues a estos pacientes que se les ha hecho esta operación se les somete a un experimento muy parecido al que les he contado. Se les fija en un punto la imagen para que no hagan un barrido con los ojos, en cuyo caso estarán viendo con los dos ojos a ambos campos. Les da un flash de corta duración para evitar que haya ese barrido. En este caso se le presenta la palabra en inglés corazón, pero palabra que está compuesta del pronombre personal él y el sustantivo arte. Y ahora se le pregunta a este paciente, ¿qué palabra ha visto? Dice arte. No ha visto corazón, no ha visto él, ha visto arte. La pregunta es, bueno, quizá no ha visto la otra mitad, palabra él. Se dice, ahora levante con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, la palabra que ha visto sobre este panel donde están las dos por separado. El brazo izquierdo se levanta ¡pum!, a la palabra él. Pero si usted dijo que no había visto él, pues me he levantado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha pasado esto. El centro principal del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo ve lo que ve el ojo derecho. Por tanto, lo que el hecho es que esta persona ha sido capaz de decir que ha visto aquello que le ha entrado por el ojo derecho, en su caso arte. El suyo hubiera sido araña. Y la cuestión es, ¿no ha visto lo que entró por este ojo? El pronombre él, en su caso la flor, que la ha visto este hemisferio. Bueno, pues sí la ha visto, pero no es consciente de que lo ha visto. De modo que esto establece una diferencia fundamental entre lo que llamamos consciencia
aquello que se puede verbalizar. Y otra cosa, que la hemos visto, que está aquí, que se puede manifestar porque le dices a este cerebro, que está separado de que utilice el brazo izquierdo, que está controlado por este hemisferio derecho, y que vaya donde hay esa misma palabra. Y va a la palabra correcta. Pero no es consciente de que la había visto. O separa la percepción consciente de la percepción inconsciente, en donde consciente quiere, por lo menos hasta donde se sabe hoy, quiere decir aquello que se puede verbalizar. Interesante, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver otra cosa que espero que sea no solo interesante, sino inquietante. Aquí tiene el cerebro de un macaco, supongamos, grosso modo, que fuera el de un humano. Lo que vamos a ver es el tiempo que se tarda en formar una decisión consciente. Imagínense que ustedes son un paparazzi, fotógrafo paparazzi, están subidos al árbol con la cámara puesta a ver si sale su actor favorito, el bañador o no, y están mirando por el objetivo. Entonces, en el momento en que lo ven, tiene que transcurrir algo de tiempo hasta que ustedes aprieten el dedo del disparador. Vamos a ver cuánto tiempo. En la retina tarda tiempo en formarse esta imagen, 20 milisegundos, va al núcleo geniculado lateral, ya se han consumido 30, a la zona visual ya se han consumido 40, zonas visuales de progresivo nivel, empiezas a reconocer aspectos, que es un humano, empiezas a tener ya una identificación de que es un humano que te interesa, lo reconoces como es quien quieres fotografiar, tomas la decisión de que le quieres hacer una foto, lo mandas a la corteza motora va a la médula espinal donde están las motoneuronas que gobiernan tu dedo, y finalmente se han tardado 180 milisegundos desde que apareció la imagen en la retina hasta que uno toma realmente la foto. El mensaje aquí es que se tarda tiempo en construir percepciones conscientes, y aquí, grosso modo, 180 milisegundos. Bueno, lo interesante es esto. Experimento antiquísimo, data de los años 60. Consiste en lo siguiente. Al sujeto, el humano, electrodos por fuera de la cabeza para registrar actividad. Y se le dice al sujeto, haga un acto voluntario cuando usted quiera. No nos diga nada, simplemente haga. Tiempo cero, el acto tiene lugar. Por ejemplo, levantar el brazo. Pero 80 milisegundos antes hay actividad cerebral con una predicción absoluta de que una vez iniciada el individuo va a hacer un acto voluntario. Los investigadores que están viendo esto, cuando empieza en este momento, ya saben que va a haber un acto voluntario a tiempo cero. 80 milisegundos después. ¿Qué significa esto? Significa muchísimas cosas, pero son todas muy inquietantes. La cuestión es, si este es el momento en que el individuo toma la decisión consciente, libre, es decir, ahora voy a hacer un acto, ¿cómo llamamos a esta actividad que le precede? Preconsciencia. ¿Quién toma esa decisión? De modo que espero que estén lo suficientemente inquietados porque no hay respuesta a esto hoy. Solamente se interpreta hoy que se tarda en construir la percepción consciente de algo que ya está en marcha, se tarda 80 milisegundos. Y vivimos 80 milisegundos de retraso con respecto a todo. Esta conversación que está teniendo lugar aquí lleva 80 milisegundos de retraso, como mínimo. ¿De acuerdo? Pero claro, hay más connotaciones. ¿Dónde está el acto voluntario? ¿Dónde está el libre albedrío? Cuestiones totalmente abiertas, no hay respuesta aún. Estas son conversaciones mantenidas con jueces del Tribunal Supremo. Tuvimos una reunión de la Fundación para este tema y sí, son conscientes de que todas estas cosas son incógnitas. Pero esto es un hecho científico. 80 milisegundos les puede parecer nada, pero en neurobiología eso es mucho tiempo. Una sinapsis tarda un milisegundo en funcionar. Aunque había tiempo para 80 y no están en línea, están en paralelo. De modo que esto es muchísimo tiempo, pero sobre todo es un tiempo del cual no somos conscientes. La cuestión, como digo, es cómo se genera esto. En definitiva, ya con esto cierro. Espero que ahora entiendan por qué en el título de esta charla utilicé la palabra máquina. Una máquina que piensa, pero una máquina que tiene cuentas. Sustrato siempre es material. Y además, no somos conscientes
de buena parte de la funcionalidad de nuestro cerebro, pero que les cambie muchas sinapsis durante los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha planteado muchísimas cosas y eso es estupendo que hagamos preguntas sobre por qué particular sobre cualquiera de todos los temas que ha tocado. Si la hipoglucemia aguanta. Pero si quiere. Bueno, en primer lugar, agradecerle desde luego esta conferencia que además a mí particularmente se me ha hecho muy corta. Varias preguntas sobre lo que se ha comentado en la adquisición del lenguaje. La primera, si nosotros tenemos ese espacio tan corto en el que podríamos tener una mayor capacidad para esta adquisición del lenguaje, cuando ese periodo, primero, los niños, por ejemplo, que se les estimulan a aprender 2 idiomas o 3 idiomas además del materno, si hay algún estudio que haya determinado si a igual estímulo en 2 idiomas distintos, en cambio hay un diferente aprendizaje de la lengua materna con respecto al segundo idioma, cuando se está haciendo en la misma franja. Eso por un lado. Y por otro lado, si el hecho de que cuando se pasa esa etapa, evidentemente, además está demostrado, nos cuesta muchísimo más trabajo adquirir ese segundo idioma, eso ocurre porque la zona que se ocupa en el cerebro de hacerlo es distinta a la que se activa en esa franja de edad. La primera pregunta. Hubo un tiempo en el que se concluía que el lenguaje materno se adquiría en una región y el segundo lenguaje en otra, aunque se adquiriera al mismo tiempo. Sin embargo, repasando esos datos con más detalle, uno ve que es muy difícil encontrar casos de niños, sobre todo, donde la madre haya sido verdaderamente bilingüe y haya utilizado el bilingüismo, o sea, igual tiempo a dirigirse a su niño en un lenguaje o en otro. Hoy lo que se piensa es que aquellos lenguajes que se aprenden siendo distintos, pero en el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, entre casa y la escuela, siendo una escuela intensiva, datos sobre todo provenientes de algunos cantones en Suiza, lo que se observa y lo que se parece concluir es que se aprenden, quizá con un poquito más de tiempo requiere, pero se aprenden igual de bien los dos. O sea que hay sitio en el cerebro, capacidades, para adquirir por lo menos 2, y alguien piensa que incluso más, lenguajes a la vez. Aunque claro, puede que tarde un poquito más en manifestar la fluidez en los 2 lenguajes, pero poco tiempo. De modo que eso es lo que parece que ocurre. Lo que sí está muy claro es que si se aprende una lengua, pasados eso, una lengua nueva, eso sí que va a otro sitio. No es la misma región del cerebro y quizá por eso, por lo que nunca se tiene el mismo nivel de fluidez, de comprensión, que si se utiliza la lengua materna. En mi opinión, sería muy interesante, pero claro, es muy difícil obtener este tipo de datos, seguir a individuos que adquirieron una lengua materna, después adquirieron otra, y desde ese momento en adelante no volvieron a utilizar la lengua materna original, sino que funcionan con la segunda lengua que utilizaron. Para mí digo que sería muy interesante conocer qué ha ocurrido en esos cerebros. Pero claro, el problema es encontrar ese material humano, no es fácil. Pero lo que parece a día de hoy, por lo menos, seguro, es que la segunda lengua, si se aprende después de esa ventana, va a otro sitio, se utiliza en otras regiones, pero que también parece que si se aprenden 2 a la vez en el momento adecuado, caben en la misma zona. Simplemente las neuronas hacen más sinapsis y más ramificación, no más allá de eso. Y luego otra más, nada más, yo tenía entendido que, por ejemplo, actividades como la escritura y la lectura iban absolutamente ligadas. Normalmente cuando tú eres capaz de escribir, eres capaz de leer y viceversa. Pero sí es cierto que también he conocido algún que otro caso que después de una lesión ha tenido problemas para desarrollar esa capacidad de escritura y de lectura, que en principio se puede recuperar. Pero lo que siempre me ha sorprendido y nunca me han sabido responder es
que por lo visto lo normal en ese proceso de recuperación, en el caso de que se pueda hacer, es que se recupere la lectura antes que la escritura. Pero yo he conocido casos en los que la persona con esa lesión era capaz de escribir tanto en su lengua materna como en otra lengua, pero era incapaz de leer su lengua materna. Claro, el problema con esa casuística es que, claro, son casos muy singulares. No permite hacer un experimento con un número n relativamente alto. Pero sobre todo es mucho más difícil seguir lo que le ha sucedido a ese cerebro en particular, no está accesible. En general, la capacidad de leer requiere ante todo una capacidad visual perfecta, que no esté tocada. Luego la interpretación de lo que se ha visto sucede en zonas distintas de la interpretación de lo que conceptualmente uno quiere poner por escrito. Por lo tanto, no es de extrañar que haya una cierta separación. Lo que ocurre es que estas zonas están conectadas entre sí, van una ligada. Para que tengas idea de cómo de específico pueden llegar a ser cierto tipo de fallos, hay dos ejemplos. Uno, que fue una persona que le pasó algo, se supone que una microembolia en una determinada región de la corteza. Esta persona perdió la capacidad de contar más allá de 10, más o menos. O sea, era capaz de 1, 2, 3, 4, 5, y ahí empezaba a perder. Por supuesto no tenía ya concepto de 11, 12, 13. Pero esta persona trabajaba de cajera. De modo que se supone que tendría un desarrollo rápido del control. Sin embargo, la lesión fue tan específica que perdió la capacidad de eso solo. Y otro caso, el segundo, muy específico, ahora de la comprensión verbal, es el de una familia, es un carácter genético que se ha seguido, ahora os contaré el resultado, que es muy gracioso. Llamó la atención porque eran personas que eran incapaces de manejar el concepto de plural. Por ejemplo, enseñabas una foto donde había varios caballos. ¿Qué ves aquí? Caballo. No, mira, hay varios, y esto se dice caballos en plural. Ah, sí. Cambia la foto. ¿Qué ves aquí? Caballo. ¿Lo entiende? No lo entendía. El concepto plural. Hablaban más o menos bien. Se trazó el origen. Se pudo localizar el gen responsable de eso. Gen FOXP2 o algo así. ¿Qué es ese gen? Un factor de transcripción. Una proteína muy genérica que funciona en muchos sitios. ¿Dónde funciona especialmente este factor de transcripción? En el área del cerebro encargada de la construcción del área del lenguaje. Entonces, lo que se interpreta hoy es que ha habido algo en el desarrollo genéticamente normal de estos individuos, algún cierto tipo de conexiones que no se han hecho adecuadamente, la vida de estos individuos es más o menos aceptable, como normal, pueden hablar, han aprendido en la escuela lo suficiente, pero concepto en plural no hay manera. Probablemente tengan otros defectos lingüísticos, pero no se les ha investigado. La familia aún existe. Pero este es un caso, como digo, muy específico. El de la cajera, igual de específico. Moraleja. Aun cuando hablemos de esas regiones grandes que ponemos en rojo, para decir, esta es el área del lenguaje, esta es el área de audición, lo que sea. En realidad, eso llegará el día en que tengamos un nivel de resolución suficientemente alto como para decir, esta microrregión de aquí es la responsable del uso de los plurales. ¿Vale? Pero esos datos todavía no se encuentran. Fijaos la inmensidad del número de células y sobre todo el acceso a ellas. Fijaros que todo lo que he mostrado aquí son imágenes de actividad, es decir, de consumo de oxígeno, aporte sanguíneo. Claro, eso es muy grosero para este tipo de preguntas. Tenemos que tener un electrodo metido en una célula, y no se puede meter en un motor. Pero que la fenomenología muestra que hay una especificidad tremenda, que la empezamos a descubrir ahora, en el cerebro humano. En los insectos eso ya de manera corriente. Una pregunta. No sé, me permite hacer la penúltima, si no se ve otra. Con las nuevas técnicas de precisión, diagnóstica, de funcionalismo de la corteza y tal, no hay un poco de peligro de caer en localizacionismo o localismo, ¿verdad? Y ir a la interpretación de que vamos a encontrar un área para cada cosa, cuando
algún comentario sobre esto. Sí, sin lugar a dudas. Esto ha sido un, digamos, movimiento histórico adelante y atrás de los localizacionistas y los generalistas. Por eso he querido meter la cuña cuando hablaba de esta región en la zona visual, esta en la zona auditiva y tal, de que con eso solo no se ve, con eso solo no se oye, que mata el cerebro entero. Decididamente, lo más importante será cuando uno tenga un caso de un paciente y decida o no decida intervenir, y sobre todo qué intervención hacer. Y por eso es por lo que los neurocirujanos se cuidan mucho antes de meter el bisturí a una zona. Primero porque no hay bisturís lo suficientemente específicos para eliminar solamente aquello que sería, en teoría, patológico. Y segundo, no sabemos todavía las consecuencias de eliminar esas otras cosas que se vienen con nuestro trozo. A mi modo de ver, si alguna vez se plantean intervenciones neuroquirúrgicas en el futuro, no van a ser con bisturí, van a ser con métodos nano, dirigidos a determinados lugares por procedimientos, como digo, con instrumentos nano, esferas que contienen determinado fármaco tóxico, elemento que se quiere insertar en tal tipo de célula, en una determinada región. Que decir, tiene que eso no está todavía desarrollado. Pero ese es el camino por el que va. Todo lo demás, por muy estereotáxico que se quiera hacer, con muchos registros que se hagan con el cerebro abierto, no he tenido tiempo de hablar de lo que Penfield estuvo haciendo en su época. Básicamente este señor era un neurocirujano que operaba casos sobre todo de epilepsia y aprovechaba que tenía el paciente allí debajo, con el cráneo abierto, en el cerebro no hay receptores de dolor, afortunadamente. Entonces despertaba ligeramente al paciente, le activaba una determinada zona. ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué siente? Pues mapeó zonas. Pues estoy oyendo una canción que me gustaba mucho cuando era pequeño. Una canción de esta región. Y en la del lado, pues estoy oyendo ruido. O la de más allá, tengo mareos. Sitios de equilibrio. En fin, localizaba cosas muy específicas, pero ahora sí con puntos relativamente finos, porque era un electrón. Pero claro, eso no se puede hacer muchísimo menos a escala general. Y de luego un bisturí no arranca una neurona. Un bisturí arranca millones de neuronas. De modo que esas cosas futuras irán sin mal por esa vía, por tanto las nanoherramientas. Aún así, antes de eso habrá que reunir ese conocimiento de cuáles son las consecuencias en el conjunto del cerebro, consecuencias funcionales, de eliminar o de modificar a un cierto tipo de neuronas. Que os hagáis una idea, este tipo muy brevemente mencionado que podemos cambiar el número de sinapsis en moscas. Bueno, pues la pregunta está clara, ¿y por qué no sube la sinapsis en todo el cerebro? Sí, se puede hacer, es letal. O no basta con tener más de todo, hay que saber dónde hay que poner más y dónde hay que poner menos, para que el resultado final, el comportamiento, sea coherente. En este caso, un exceso de sinapsis es letal, si se hace entonces no es letal. No, problema de especificidad de la actuación en el parece que ¿cuál es la última o penúltima? No, Quiero felicitarle, no protocolariamente, por supuesto, sino por la profundidad y la didáctica con que nos ha expuesto los problemas del cerebro. Pero tengo muchas preguntas que voy a dejar en el tintero. Únicamente continuar las que ha hecho mi compañero Galiana, que es ¿qué hay de verdad entre las localizaciones cerebrales que usted nos ha indicado y el cerebro holográfico que parece que existe cuando se suprimen algunas zonas cerebrales, parece que se encargan otras de hacer su labor, y que me parece que ha estudiado el neurólogo Carlos Iván. Pero el asunto subyacente a esto es que, si bien hablamos de que las imágenes se registran en la corteza occipital y ahí hay varias zonas visuales, se hablan hasta de 30 y tantas zonas visuales, dependiendo de cómo se vaya elaborando esa percepción.
El problema es que no sabemos todavía cuál es el código por el cual la imagen de su cara, por ejemplo, se está almacenando en mi cerebro como tal. Como no sabemos ese código, lo único que sabemos, por ejemplo, es que hay células especializadas en procesar el contorno. Células, por ejemplo, especializadas en procesar el triángulo ojos-boca. Eso se extrae de la cara y se percibe como cosa aparte. Esto tiene su importancia, por ejemplo, los análisis de la policía se registra sobre todo el triángulo entre ojos y boca aparente. Bien, pues como no sabemos ese código, no sabemos en qué células, en qué partes del cerebro se almacena, se procesa qué fragmento de ese código. El hecho es que efectivamente si hay una pérdida de una cierta región, existen formas en el cerebro para reconstruir una imagen completa. La cuestión es cómo es posible que se pueda hacer, de ahí la idea de la holografía. Pero esto, que es un hecho, se tiene que explicar cuando conozcamos cómo y sobre todo cuál es el código de adquisición de esos distintos componentes de cada percepción. Algunos lo llaman los perceptones, alguna vez se definirá esa unidad. Yo suelo poner como ejemplo el caso del código genético porque conceptualmente es muy ilustrativo. Durante cientos de años los seres humanos han estado intentando fabricar híbridos de plantas y había una extensísima literatura de cómo hacer híbridos de un tipo o de otro para generar un tipo u otro de líneas. Toda esa inmensa literatura se ha olvidado y se ha tirado desde el momento en que se descubrieron las 3 leyes de Mendel, porque permitían sacar leyes generales de validez universal. Bueno, algo equivalente tendrá que ocurrir en la neurobiología a la hora de entender cómo el cerebro adquiere una percepción y la almacena. Sabemos que se reconstruyen las memorias, no es que estén en un sitio y se sacan, se reconstruyen. Requiere la actividad de varios, la concurrencia de actividad de varios centros. Pero no sabemos qué unidades utiliza el sistema nervioso en la percepción. Sabemos que las células hacen potencial de dirección y que unas tienden a disparar en trenes, otras en potenciales más aislados, pero eso no nos dice todavía la unidad de percepción. Eso es lo que digo yo que forma parte de esa teoría general del cerebro que está por hacer. Pero sí, el hecho es cierto, como dice usted muy bien, hay modos en el cerebro de compensar la pérdida de una región del cerebro y no obstante reconstruir una imagen completa a pesar de que falta esta otra región. Entonces se habla de que se ha distribuido la información, pero no sabemos en qué unidades, ni si es una distribución de que se coloca algo en algún lugar o que está circulando en determinados circuitos durante cierto tiempo. Es otro concepto que sobre todo Rodolfo Llinás ha defendido mucho, es que quizá las memorias están circulando constantemente en un proceso dinámico, lento. No es que estén residentes en un lugar, o sea, no se ha construido un cristal en algún lugar y se ha depositado, sino que en diversos circuitos está almacenada esa información, que es compatible con que esos circuitos se utilicen también para otras cosas. En fin, esto es concepto, no es todavía un experimento que se pueda decir, efectivamente es así. Pero por ahí van los tiros dentro de la supina ignorancia en la cual hay que reconocer. Si me permite una última pregunta, no es necesario. En el camino de la hominización que usted nos indicó, con una pendiente bastante elevada, yo me veía reflejado, no por las células de espejo, el lema del paleontólogo francés Teilhard de Chardin cuando decía que todo lo que asciende converge. Parece como si la evolución estuviese buscando al hombre y luego se dirigió por esa pendiente tan elevada para converger. Bueno, él lo extrapola ya como conocemos, ¿no? a aspectos religiosos, ¿no? Punto omega. Pero parece que tiene un fundamento científico real. Esa hipótesis o ese lema de la evolución de Chardin. Ahí yo sería un poquito más escéptico. De hecho, en aquellos años en los que se recolectaron estos datos, se propuso la idea del linaje, que propicia ya, de Chardin jugó un papel importante en usar esa interpretación para acomodar
los textos bíblicos con la interpretación oficial de la Iglesia y las observaciones científicas que ya se ven. Hay otra corriente que es, digamos, más incómoda de admitir a veces para mucha gente, y es reconocer que hay un fenómeno de absoluta casualidad en lo que ocurre en la evolución. Y de hecho que estemos hoy aquí no es el resultado inexorable de que haya existido esa evolución, porque podría haber ocurrido una evolución en un sentido totalmente distinto. Y si se volviera a reproducir, y este es un experimento que algún día la humanidad espero que pueda hacer, si vamos a sembrar un planeta con formas vivas y volveremos dentro de 100 millones de años, ¿qué habrá ocurrido ahí? Ese experimento solamente se ha hecho una vez en la Tierra y claro, no tiene valor, una sola vez. Aquí ha ocurrido esto, pero en otras condiciones, en otro escenario, habrá seres inteligentes dentro de 100 o 500 millones de años después de la primera siembra. ¿O no? Puede que no. No hay ninguna razón, por lo menos hasta donde se puede decir hoy, que obligue a pensar que tuvo que aparecer necesariamente una estructura tan hiper desarrollada como es el cerebro del Homo sapiens. Primero, que estos homínidos, que fue una explosión, podrían haberse extinguido antes de que el Homo sapiens hubiera aparecido. De hecho, es muy probable que después de Homo sapiens, termine y se acabó para siempre. Un cerebro súper desarrollado. Podríamos haber seguido como en los casi 3.000 millones de años anteriores, en seres unicelulares. ¿Por qué no? Yo siempre suelo decir a la gente que preguntarse el por qué de algo o el para qué de algo en biología son malas preguntas. Lo único que se puede decir es el cómo y el qué, claro. Pero el por qué, el para qué no nos conduce a muchos sitios. En fin, este es uno de estos muchos frentes en los cuales uno debe decir, pues hombre, sí, uno puede imaginar que estamos aquí porque teníamos que estar aquí, pero en el fondo debo reconocer, yo por lo menos, que no veo ninguna razón de por qué debemos estar aquí. Simplemente estamos. Bueno, pues, si te parece, estamos y que podamos ver el experimento dentro de 100 millones de años. Eso nos va a pillar calvos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.